En lo profundo de los bosques de Black Hills Forest, existe una historia que ha pasado de generación en generación, una advertencia susurrada entre sombras. No es solo una leyenda más, es un relato que ha inquietado a quienes se atreven a investigarlo. Ha dejado una marca imborrable en todos los que se acercan demasiado. La bruja de Blair no es simplemente un mito para asustar niños. Dicen que su presencia se siente cuando el bosque guarda silencio, cuando las ramas dejan de moverse, cuando ya es demasiado tarde para regresar. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de terror, es un misterio que muchos aseguran que tiene raíces en hechos reales. Y una vez que entres en este relato, tal vez no vuelvas a ver el bosque de la misma manera. Bienvenidos a mi canal. Hoy la historia se titula La bruja de Blair. Espero que os guste. Comenzamos. En lo profundo de los bosques de Maryland, entre la niebla y las sombras que envuelven el antiguo pueblo de Burkittsville, yace una de las leyendas más oscuras de la historia estadounidense, la leyenda de la bruja de Blair. Aunque muchos la conocen por la famosa película de 1999, pocos saben que su origen se remonta a una serie de eventos ocurridos siglos atrás y que, según se dice, fueron reales. Ellie Kedward, una mujer solitaria acusada de brujería, fue el catalizador de una serie de eventos que desencadenaron una maldición sobre la tierra. El miedo, la muerte y lo inexplicable marcaron para siempre a aquellos que se atrevieron a adentrarse en los bosques de Black Hills. Esta es su historia. Primeros años en Blair. La historia comienza en 1785, en el pequeño asentamiento de Blair, un pueblo recién fundado por colonos británicos en Maryland. Blair era un lugar modesto, rodeado de un denso bosque que cubría las montañas cercanas. Era el hogar de granjeros, cazadores y artesanos que buscaban una vida tranquila lejos del bullicio de las grandes ciudades. Entre los habitantes de Blair se encontraba Ellie Kedward, una mujer irlandesa de mediana edad que vivía sola en una cabaña en las afueras del pueblo. Había llegado al asentamiento algunos años antes, buscando refugio tras haber sido acusada de prácticas oscuras en su tierra natal. La gente de Blair no confiaba del todo en ella, pero mientras no causara problemas, preferían ignorar su presencia. Ellie era vista como una curandera, una mujer que conocía las propiedades de las hierbas y tenía la capacidad de aliviar enfermedades. Sin embargo, a medida que los años pasaban, empezaron a circular rumores sobre sus verdaderas intenciones. Algunos decían que usaba su conocimiento para hacer pactos con entidades oscuras. Otros afirmaban que la habían visto realizar rituales extraños en las noches de luna llena. El miedo y la superstición se arraigaron en el corazón de los aldeanos. Pero todo cambió en un frío invierno de 1785, cuando varios niños del pueblo denunciaron que Ellie los había atraído a su cabaña para sacarles sangre. Los padres de los pequeños, horrorizados por la historia, no dudaron en acusarla de brujería. Aunque Ellie insistió en su inocencia, los aldeanos no mostraron misericordia. Decidieron hacer justicia por su propia mano. El castigo de Ellie Kedward. La noche en que Ellie Kedward fue llevada al bosque fue particularmente helada. Los hombres del pueblo la ataron a una carretilla, llevándola en medio de la espesura de Black Hills. La condenaron a morir allí, abandonada a la intemperie. Con sus manos y pies atados, fue dejada sola en lo más profundo del bosque, sin posibilidad de escapar. Durante días, Ellie permaneció allí, expuesta al viento y al frío, hasta que finalmente desapareció. Algunos decían que los lobos la habían devorado, otros afirmaban que su cuerpo había sido consumido por el bosque mismo. Nadie encontró sus restos, pero los aldeanos no se preocuparon por ello. Estaban convencidos de que el mal había sido erradicado. Sin embargo, al año siguiente comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero fueron los niños que habían acusado a Ellie los que desaparecieron misteriosamente. Uno a uno, fueron tragados por la oscuridad del bosque. Nadie volvió a verlos. Luego, el ganado empezó a enfermar y morir sin explicación aparente. Los habitantes del pueblo comenzaron a ver figuras extrañas entre los árboles, sombras que se deslizaban por el límite del bosque y sonidos perturbadores que retumbaban en las noches más frías. El miedo se apoderó del pueblo. Poco a poco, las familias comenzaron a abandonar Blair.
hasta que el asentamiento quedó completamente desierto. El nombre de Ellie Kedward se convirtió en un susurro temido, y nadie volvió a mencionar su historia. El resurgimiento de la maldición. Décadas más tarde, en 1824, un nuevo grupo de colonos llegó a la zona y fundó el pueblo de Burkittsville, en el lugar donde había estado Blair. Los nuevos habitantes desconocían la oscura historia del lugar y se establecieron con la esperanza de una vida próspera. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que extraños sucesos comenzaran a ocurrir de nuevo. Una niña de 10 años llamada Eileen Trickle fue la primera en desaparecer. Se cuenta que había ido a nadar en el río Tappy East, pero nunca regresó. Varios testigos afirmaron haber visto una mano pálida salir del agua antes de que Eileen desapareciera. Después de su desaparición, el agua del río se volvió negra y nunca volvió a ser potable. El miedo se extendió nuevamente por el pueblo, pero los sucesos extraños no cesaron. En 1886, una niña llamada Robin Weaver también desapareció. Se organizó un grupo de rescate para buscarla en el bosque, pero solo algunos de ellos regresaron. Los cuerpos del resto fueron encontrados en un lugar conocido como Coffin Rock, atados unos a otros, destripados y formando una figura pentagonal. Robin fue hallada ilesa días después, pero el misterio de lo que le había sucedido nunca se resolvió. La oscuridad en Black Hills. Para principios del siglo XX, Burkittsville había ganado notoriedad por los extraños sucesos que ocurrían en sus alrededores. Pero las desapariciones parecían haberse calmado hasta finales de 1940. Fue entonces cuando una nueva ola de terror azotó al pueblo. En el invierno de 1941, varios niños comenzaron a desaparecer una vez más. En marzo de ese mismo año, un hombre llamado Rustin Parr, conocido por ser un ermitaño que vivía en los bosques de Black Hills, irrumpió en el mercado del pueblo gritando: «¡He terminado! ¡Por fin he terminado!». La policía lo arrestó, y tras interrogarlo, descubrieron una historia aún más aterradora. Parr confesó que había secuestrado y asesinado a 7 niños del pueblo bajo las órdenes de una voz que escuchaba en su cabeza. Según su testimonio, la voz pertenecía a una anciana que lo visitaba en sueños y le daba órdenes. La anciana lo obligaba a realizar horribles actos, y cuando terminaba con cada niño, le exigía que cavara una tumba en su sótano. Sin embargo, Parr afirmó que nunca pudo ver el rostro de la anciana, pero estaba seguro de que se trataba del espíritu de Ellie Kedward. Cuando la policía llegó a la cabaña de Parr, encontraron las tumbas de los niños en su sótano. Cada uno de los cuerpos había sido brutalmente asesinado, con signos de haber sido sometido a rituales oscuros. Uno de los niños, Kyle Brody, había sido obligado a presenciar los asesinatos, pero había sido perdonado por la voz. Parr fue ejecutado ese mismo año, pero su historia dejó una profunda cicatriz en Burkittsville. La leyenda en la actualidad. A lo largo de los años, la leyenda de la bruja de Blair ha continuado creciendo. Se han contado innumerables historias sobre desapariciones en los bosques de Black Hills, y muchos creen que el espíritu de Ellie Kedward aún ronda la zona, buscando venganza contra aquellos que se atrevan a adentrarse en su territorio. En 1994, 3 estudiantes de cine decidieron investigar la leyenda como parte de un documental. Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams se adentraron en los bosques de Black Hills, armados con cámaras y grabadoras, con la esperanza de desvelar la verdad detrás de la leyenda. Nunca más se les volvió a ver. Lo único que se encontró fue su equipo de filmación, que contenía grabaciones perturbadoras de su última noche en el bosque. Los vídeos mostraban que habían sido perseguidos por una fuerza invisible, escuchando ruidos extraños y viendo símbolos misteriosos grabados en los árboles. Aunque se intentó reconstruir lo sucedido a través de las cintas, la desaparición de los estudiantes se sumó al misterio de la bruja de Blair. Al día de hoy, el caso sigue sin resolverse, y los bosques de Black Hills permanecen como un lugar lleno de terror y misterio.
Algunos exploradores han intentado adentrarse en la zona en busca de respuestas, pero pocos regresan con algo concreto. La mayoría de ellos asegura haber sentido una presencia maligna, una fuerza que parece estar vigilando cada paso que dan. Conclusión. La leyenda de la bruja de Blair ha perdurado durante más de 2 siglos, alimentada por el miedo, la superstición y la tragedia. Aunque algunos creen que todo es solo una serie de coincidencias y relatos exagerados, otros están convencidos de que el espíritu de Ellick Edward aún ronda los bosques, buscando venganza por el mal que sufrió en vida. La leyenda de la bruja de Blair. Parte 2. El impacto cultural de la bruja de Blair. A medida que pasaron los años, la leyenda de la bruja de Blair comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Maryland, especialmente después de los eventos de 1941. La historia de Rustin Parr y los niños desaparecidos aterrorizó a la población local, pero fue cuando los medios comenzaron a difundir la historia que la leyenda alcanzó un nivel nacional. Para la década de 1960, Burkittsville se había convertido en un lugar de interés para aquellos que buscaban lo paranormal. La presencia de turistas y curiosos, atraídos por los relatos de desapariciones y avistamientos sobrenaturales, se convirtió en una fuente de ingresos para algunos, pero también en un motivo de inquietud para los residentes. A pesar del atractivo turístico, la mayoría de los habitantes preferían mantener distancia de la leyenda, temiendo que cualquier alusión al nombre de Ellick Edward podría despertar nuevamente su ira. Las décadas siguientes vieron una creciente fascinación por la historia, especialmente entre los investigadores de lo sobrenatural y los cineastas. Muchos documentales y artículos fueron publicados explorando la posible veracidad de la leyenda, entrevistando a locales y recolectando relatos de quienes afirmaban haber visto algo inexplicable en los bosques de Black Hills. Sin embargo, lo que realmente catapultó la leyenda de la bruja de Blair a la conciencia colectiva fue un evento ocurrido en 1994, cuando 3 estudiantes universitarios desaparecieron en los mismos bosques que habían sido el escenario de tantos relatos oscuros. La desaparición de los estudiantes de cine Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, estudiantes de cine de una universidad local, decidieron en octubre de 1994 realizar un proyecto documental sobre la leyenda de la bruja de Blair. Motivados por los numerosos relatos que habían escuchado, decidieron acampar en los bosques de Black Hills, llevando consigo cámaras de vídeo y equipo de grabación para documentar su investigación. Aunque se mostraron escépticos al principio, su objetivo era desentrañar la verdad detrás de la historia que había atemorizado a generaciones. La última vez que se les vio fue el 21 de octubre de 1994, cuando salieron del pueblo de Burkittsville hacia los bosques. Los 3 estudiantes habían planeado pasar solo unos días en el bosque, pero nunca regresaron. Después de que no se supo nada de ellos durante varios días, las autoridades iniciaron una búsqueda masiva. Durante semanas, equipos de rescate peinaron la zona sin encontrar ningún rastro de los estudiantes. Parecía como si se hubieran desvanecido en el aire. Sin embargo, aproximadamente un mes después de su desaparición, los equipos de búsqueda encontraron una bolsa con los equipos de grabación y algunas pertenencias personales enterradas en una cueva profunda en los bosques. Las grabaciones, recuperadas de las cámaras, contenían imágenes perturbadoras que mostraban el último tramo de su viaje. Las cintas revelaron que, durante su estancia en el bosque, los estudiantes comenzaron a experimentar fenómenos extraños, ruidos inexplicables en la oscuridad, rocas apiladas en círculos alrededor de su campamento y símbolos misteriosos grabados en los árboles. En una de las últimas grabaciones se podía escuchar a Heather gritando mientras las cámaras temblaban y caían al suelo, marcando el final de la cinta. La desaparición de los 3 estudiantes se convirtió en un misterio sin resolver, que alimentó aún más la leyenda de la bruja de Blair. Aunque las autoridades concluyeron que se habían perdido y probablemente habían sucumbido a las inclemencias del bosque, muchos creían que habían sido víctimas de algo mucho más oscuro. Las grabaciones fueron estudiadas, analizadas
y discutidas en programas de televisión, y muchos expertos en lo paranormal comenzaron a especular sobre lo que realmente les había sucedido, la película que redefinió el terror. 5 años después de la desaparición de Heather, Josh y Michael, la leyenda de la bruja de Blair alcanzó su mayor exposición gracias al estreno de una película titulada The Blair Witch Project. Estrenada en 1999 y dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, la película se basaba en las grabaciones encontradas en los bosques de Black Hills y fue presentada al público como un documental real. El éxito de la película fue monumental. Se convirtió en un fenómeno cultural, en gran parte gracias a su innovador marketing viral, que promovía la idea de que las imágenes que el público veía eran reales. La película fue filmada en un estilo found footage, lo que le dio una autenticidad inquietante. Millones de personas quedaron aterrorizadas por la idea de que algo tan horrible pudiera ser cierto. Aunque más tarde se reveló que la película era una obra de ficción, inspirada en la leyenda real de la bruja de Blair, el impacto que tuvo en el público fue profundo. Muchos espectadores se quedaron con la duda sobre si realmente existía una entidad maligna en los bosques de Black Hills, y la desaparición de los estudiantes de cine fue tomada como prueba de la realidad de la bruja para muchos. A partir de entonces, la leyenda de la bruja de Blair quedó firmemente arraigada en la cultura popular. Se realizaron secuelas de la película, libros y programas de televisión dedicados a explorar tanto la historia como el fenómeno que había creado. Pero más allá del entretenimiento, la leyenda continuó provocando un miedo muy real en aquellos que vivían cerca de los bosques malditos. Los bosques de Black Hills. Hoy en día. Actualmente, los bosques de Black Hills siguen siendo un lugar de misterio y temor. A pesar de las advertencias y el miedo que rodea al área, cada año muchas personas, entre curiosos, investigadores paranormales y fanáticos del terror, se aventuran en el bosque en busca de respuestas. Algunos de ellos regresan con historias aterradoras, afirmando haber escuchado susurros en la oscuridad o haber visto sombras moverse entre los árboles. Otros encuentran los mismos símbolos extraños y montículos de rocas que los estudiantes filmaron en 1994. Sin embargo, muchos regresan con las manos vacías, convencidos de que todo es solo una leyenda. Lo que está claro es que el bosque conserva su aire inquietante. Las desapariciones continúan siendo parte de su historia, y aunque las autoridades locales insisten en que no hay nada sobrenatural en el área, los rumores persisten. En varias ocasiones se han encontrado cadáveres en estado de descomposición, lo que ha provocado nuevas investigaciones. Aunque ninguna ha demostrado la existencia de la bruja, el misterio sigue vivo. Los residentes de Burkittsville, por su parte, prefieren no hablar del tema. Para ellos, la leyenda de la bruja de Blair es una maldición que nunca debió haber sido desenterrada. Algunos incluso creen que cada vez que se menciona su nombre, su espíritu se fortalece, listo para cobrar nuevas víctimas. El misterio sin fin, Ellie Kedward, una mujer marginada y condenada, fue el inicio de todo. Su muerte injusta y su supuesta resurrección como la bruja de Blair marcaron el destino de un pueblo y sus alrededores. Ya sea que la historia esté basada en hechos reales o simplemente sea un mito creado por el miedo y la superstición, su impacto ha perdurado a lo largo de los siglos. En los oscuros bosques de Black Hills, la frontera entre la realidad y la leyenda se desdibuja. Cada crujido de ramas, cada sombra que se desliza entre los árboles, podría ser solo el viento. O algo mucho más siniestro. La historia de la bruja de Blair es una advertencia sobre el poder de las leyendas y cómo pueden cobrar vida en nuestras mentes, alimentando nuestros miedos más profundos. Y mientras el nombre de Ellie Kedward siga siendo recordado, la maldición de Blair nunca morirá del todo. El misterio, al final, no reside solo en los bosques de Maryland, sino en el corazón de todos aquellos que escuchan su historia y se preguntan: ¿es posible que haya algo más allá de lo que entendemos? ¿Algo más antiguo y oscuro que sigue acechando, esperando, en las sombras? Con esta conclusión, se cierra el relato de la bruja de Blair. Pero como todas las grandes leyendas,
Queda abierto a nuevas interpretaciones y descubrimientos. Si alguna vez decides adentrarte en los bosques de Black Hills, ten cuidado. La bruja podría estar observándote.